y abra su boca, va a salir palabra de Dios. Va a hablar con autoridad y poder de Dios, porque has estado comiendo de la palabra. El Señor le dice a Ezequiel: cómete este rollo, hijo de hombre, cómete este libro. Usted y yo también necesitamos alimentarnos cada día de la palabra del Señor. Este es nuestro libro, hermanos, la Biblia. No puede decir usted que es un libro ya aburrido, anticuado, que no le llama la atención o que no la entiende. La Biblia tiene algunas pasaditas difíciles para forzar la mente de los lectores para que seamos diligentes en estudiarla. Y cuando usted se pare en un altar, va a llevar bendición, va a llevar edificación. A mí me gusta, hermanos, cuando predico, me gusta tratar de predicar un mensaje lo más claro posible. Eso es feo, ¿verdad? Trato de no utilizar muchas palabras raras y en desuso, porque la intención del predicador es hacerse entender. Amén. La predicación de nosotros como evangelistas es hacernos entender. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero sucede que parece que los evangelistas estamos tan enfocados en el grito que no nos enfocamos en que la gente entienda el mensaje. He escuchado mensajes evangelísticos, hermanos, que mucho grito, pero al final no entendí nada de lo que estaba diciendo el predicador. Nosotros necesitamos llegar a la gente. Si el Espíritu de Dios te toca, grite, mire, hermano, pero nosotros necesitamos que las personas que nos escuchan nos entiendan el mensaje. Porque es cuando la gente entiende que se convierte, es cuando la gente entiende este mensaje que se da cuenta que necesita cambiar. Aleluya. Entonces debemos descubrir este talento estudiando la Biblia, estudiando teología. Además de eso, no nos conformemos con eso, porque sé que muchos de ustedes quizás ya tienen el 6º año de teología. ¿Y sabe qué? Ahí paramos el estudio. No estudiamos nada más. Me gusta la biografía de aquel gran predicador Charles Spurgeon, que dice la biografía que este hombre nunca fue a un instituto teológico, pero comía libros y Biblia. Le invito a cualquiera que sea curioso a que escuche un mensaje por lo menos de lo de Charles Spurgeon. Va a encontrar una esencia de la palabra de Dios ahí. Como que hizo así un licuado, que iba pura vitamina de la palabra de Dios en esos mensajes. Algo profundo, algo especial, algo maravilloso. Pero nosotros como predicadores, ¿qué es lo que hacemos, hermanos? Necesitamos esforzarnos por ser mejores predicadores. Especialmente aprendamos lo que es la homilética, además de la hermenéutica. La homilética, hermenéutica, arte de interpretar la Biblia correctamente. La homilética o la oratoria, que es la capacidad de expresarse bien. Necesitamos, sin el deseo de menospreciar a nadie, pero como por poner algún ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos, hermanos, para que nosotros tratemos de mejorar. Hay algunos que se les quita la gana de predicar cuando yo digo estas cosas. Pero vean, hace un tiempo tuve el gusto de estar ahí con unos hermanitos. Sucede que hay un evangelista allí con nosotros que es años de ser evangelista. Y se sentó y comenzó a decir: bueno, Dios les bendiga, hermanos, qué placer estar con ustedes, hermanos, porque estamos en este lugar para esta actividad, hermanos. Y bueno, en términos como de 5 minutos había dicho como siempre es hermano. Y entonces uno se queda así: hermanos, y todas esas cosas, las muletillas, tenemos que aprender a dejarlas. Amén. Amén, hermano. Mi pastor que me pastoreó antes, en el principio, hermano, cuando yo comencé en el evangelio,
decía que Jesús es el autor y consumidor de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Consumador. Que Jesús es el autor y consumidor de la fe, que va de consumir a consumar. Y él mismo decía que Moisés le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Como yo no sabía de la Biblia, pero no entendí nada, pero cuando yo llegué justamente a ese capítulo 1 de Josué, entonces oigo que después de la muerte de Moisés, Jehová le dijo a Josué: mira, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, te mando que te esfuerces, etc. Era el mismo Jehová que le estaba hablando a Josué, pero él decía: Moisés le dijo a Josué. Entonces nosotros necesitamos, hermanos, aprender de la Biblia para que no vayamos a meterlas de andar cuando estamos predicando. Amén. Necesitamos mejorar, necesitamos leer bien el texto de la Biblia, porque había un hombre que decía que las mujeres son de ayuda idónea, cuando la Biblia dice que es idónea. Necesitamos aprender a predicar, necesitamos aprender a leer, necesitamos aprender a leer bien. No importa si usted viva el Evangelio sin leer. Un hombre de esos que habla de éxito dice: veniste al mundo siendo pobre, no hay problema. El problema es que te vayas del mundo siendo pobre. Bien, nosotros venimos al mundo o a la iglesia, venimos a Cristo, que no sabías leer, pero ahora estás en Cristo. Quizás usted carcaneaba para leer, pero ahora vas a pulirte, vas a agarrar todos los días la Biblia, porque usted quiere ser un predicador de la palabra, y cuando le hable a alguien, le vas a hablar bien la palabra de Dios. Estás representando al Rey del cielo, y el objetivo es ganarte un alma que es eterna. Usted quiere arrebatarse al diablo del infierno, pero cuando cometemos uno de estos errores, inmediatamente la mente se desconcentra. La persona te mira ahí y inmediatamente dice: uy, hermano, como que no sabe lo que está diciendo. ¿Vive o no vive? ¿Están aprendiendo? No, hay que esforzarse, hermano, hay que esforzarse por ser un mejor predicador cada día. Hay que estudiar. Mire, cuando nos toca predicar, por lo general en las iglesias hay un rol que te dice una semana, un mes antes, tal día le toca predicar. Hay que dedicar tiempo para preparar ese sermón. Somos tan irresponsables que estamos preparando el sermón, miren, media hora antes del culto. Hay algunos que vienen y agarran un textito ahí en el altar y hay lo que salga de lo que Dios pone en mi boca. Irresponsable. Somos predicadores, hermanos. Dedique un día, 2 días, 3 días, 4 días antes del mensaje. Apréndase la palabra que va a predicar para que cuando se pare en el altar no se ponga solo a estar leyendo lo que trae aquí. Porque hay gente que lo que hace es pararse a leer el sermón, porque nos ha faltado la preparación. Pero si nosotros nos preparamos bien, cuando nos paremos aquí en el altar, no vamos a necesitar tocar tanto ese cuaderno, porque vamos a hablar palabra de Dios, porque ya la traemos aquí en la mente, a su nombre. Entonces dedique tiempo para preparar su sermón. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Yo creo que ya lo hacemos. Algunos lo hacen más, otros lo hacen menos, pero hay que esforzarse, hermanos, para hacerlo mejor. Qué lindo es. ¿Cuántos de ustedes saben cuánto pesaba la armadura que usó Goliat? ¿Quiénes de ustedes saben cuánto pesaba la armadura que usó Goliat? Ahí está la Biblia. Sí, pastor, pero está en ciclos. Tantos ciclos dice. Pero ahí detrás de la Biblia, algunas más sencillas, hay algo que se llama las nomenclaturas, donde te lo tira a libras y a kilos. Entonces nosotros podemos convertir. Y cuando usted viene y estudia eso, se da cuenta que la armadura que usó Goliat
¿Qué le parece que el láser peso que estaba encima y con eso ese hombre se sentía como que estaba en la camisa? Era una máquina de guerra. ¿Y cuántos de ustedes saben qué tamaño tiene la Nueva Jerusalén? ¿Cuántos kilómetros? Bueno, ahí aparece en Apocalipsis, en estadios. Pero vaya y estudie cuánto mide la Nueva Jerusalén. Más de 2.000 kilómetros, 2.160 y algo. Kilómetros cuadrados. ¡Wow! Necesitamos, hermanos, meternos en la palabra de Dios para aprender. Para cuando usted se vaya en el altar, ahí está la Biblia, y aunque usted esté tocando la misma historia de David y Goliat, usted va a decir cosas que otros no han dicho, porque usted se ha esforzado por predicar la palabra de Dios. Bien. Por último, quiero hablarles, hermanos, de que el evangelista debe de procurar el respaldo divino. Porque quizás algunos es lo único que se enfocan, al otro ni siquiera en eso se enfocan. Yo estuve en la directiva de evangelismo nacional allá en Costa Rica prácticamente desde que se comenzó. Y yo le decía, platicando con los evangelistas nacionales, le decía, hermanos, tenemos que esforzarnos. En las iglesias, por lo menos en mi iglesia, oiga lo que pasaba en la iglesia, la última iglesia que yo estuve pastoreando. Los hermanos ya le querían hacer campañas, hermanos. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Hermano, una campaña tiene costo. Uno está pensando que tiene que atender al evangelista aquí, le tiene que dar para ofrenda y otros gastos más allí. Y llegaban los evangelistas y ¿sabe qué? Había cultos que nosotros teníamos normales, que se movía más el poder de Dios que algunas campañas que tuvimos. Hubieron algunas campañas que no se salvaba a nadie, no había almas que se agregaban. ¡Aleluya! Y entonces la gente se desmotivaba, la gente de la iglesia. Invitaron a un evangelista que lo venga a predicar y que no haya ningún resultado, no hay presencia de Dios, no hay sanidad, no hay milagro, no hay salvación de alma. Entonces, ¿para qué? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos evangelistas, las iglesias, los pastores de las iglesias, necesitamos ver fruto de nuestras campañas. Aleluya. Nuestras campañas las hacemos, a veces la iglesia está un poco fría y el pastor se alegra. Vamos a hacer una campaña, vamos a hacer ayuno, vamos a prepararnos, que Dios use el evangelista y llegue el evangelista. Y a veces no pasa nada. Y a veces no pasa nada. Digamos que no pasa nada por otros asuntos, pero que no pase nada porque no nos hemos preparado bien espiritualmente, hermanos. Ese es un problema nuestro. Que si hay otras cosas que impidieron la bendición, bueno, ya está fuera de nuestras manos. Pero que no nos hayamos preparado bien. Nosotros debemos de procurar el respaldo de Dios. Y nosotros sabemos cómo. Cuando nosotros estamos predicando, hermanos, nosotros sentimos el poder de Dios. Sentimos que Dios nos está ayudando en la palabra, que Dios está poniendo palabras. Vemos al pueblo bendecido. Pero eso lo conseguimos ¿cómo? Doblando rodillas. El evangelista, al igual que el pastor, debe de ser un hombre de oración, una mujer de oración. Hay evangelistas que solamente oran cuando van a ir a predicar una campaña. ¿Qué pasa cuando no tienes campaña que predicar? ¿Qué tal es tu vida de oración cuando no tienes campaña que predicar, hermanos? Voy a volver a hacer esa pregunta. ¿Cuántas horas diario cuando no tienes ninguna campaña que ir a predicar? El evangelista debe de ser una persona de oración. Debe de orar y ayunar continuamente. Y más en esos días que te invitaron a predicar campañas. Yo he tenido campañas donde los evangelistas
que han llegado a la campaña, no los veo orar. O sea, orar una oracióncita ahí durante el... No sé si ustedes son espisones, ya ninguno va a querer pegar a mi iglesia. Pero yo veo, hermano, a los evangelistas cuando llegan, y me gusta que me queden ahí en la casa pastoral para ver cómo es su vida. Porque si están en la campaña, no oran, ¿cómo orarán? ¿Cómo será su vida de oración en sus casas? Entonces uno es una con razón, no pasa nada. Con razón no pasa nada. Un hermano evangelista que yo estaba en la primera iglesia de Puebla, Tanto Campos. Él llegaba, yo lo invitaba y él llegaba, éramos amigos. Y le decía, hermano, levantémonos a tal hora, vamos a hacer una vigila de oración. Así lo hacía que se levantara a 3 o 4 de la mañana, hacíamos una vigila de oración hasta las 7 para comenzar a hacer el desayuno. Y entonces, ya después de eso, algunos años después me recriminó que este hermano lo obliga a uno a orar. Bueno, si el evangelista no se ha preparado antes de ir a la campaña, me parece que sería bueno obligarnos un poco a la oración. Hermanos, cada vez que vamos a predicar una campaña hay demonios con los cuales estamos luchando.